Buenas, en este video vamos a crear y programar el movimiento de un avión 2D, el cual va a formar parte de nuestro proyecto de imitación del mítico videojuego arcade Striker 1945 con Unity Engine. Yo soy Gastón y pasamos al editor. Bueno, acá estamos en el editor de Unity con un proyecto 2D creado desde cero. Vamos a empezar a desarrollar el avión empezando por la imagen que ve el jugador, es decir, el sprite. Para eso hacemos clic derecho en la región de jerarquía, nos dirigimos al menú 2D Object, nos dirigimos al submenú Sprite y elegimos la opción cápsula. Nuestro objetivo es reemplazar esa cápsula por la imagen de un avión, pero antes vamos a colocarle a ese nuevo GameObject un nombre significativo, en este caso avión, para que sea más fácil de ubicar. Y ahora la imagen de avión la vamos a sacar de la página kenny.nl, les voy a dejar el enlace en la descripción, el cual nos provee unos assets muy simpáticos para clonar el arcade Striker 1945. Vamos a elegir una de estas naves que nos da ese paquete de assets, voy a elegir cualquiera, en este caso la roja, y la arrastro a mi proyecto de Unity importándola en la región de assets. Acá también voy a reemplazar el nombre de esta imagen para que sea más fácil de ubicarla, F2, y le voy a poner el nombre avión rojo. Entonces lo que quiero hacer ahora es reemplazar la propiedad sprite del componente sprite render para que en vez de verse esta cápsula se vea esta imagen. Para eso la opción más sencilla es simplemente tener seleccionado avión y arrastrar la imagen que quiero asociar a la propiedad sprite. Pero ¿qué pasa? Ustedes ven que ahí no es como que se detecta muy bien nuestra imagen de avión rojo. Si ustedes le hacen doble clic van a ver que se acercan, pero pueden notar que es muy pequeña. Y eso se debe a la resolución. Si me dirijo al archivo y hago clic derecho sobre él en propiedades, en la pestaña detalles, se van a dar cuenta que tiene una resolución muy pequeña. Estas imágenes están construidas con pixelar, por lo cual tienden a una resolución en múltiplos de 2. En este caso tiene una resolución 32 por 32, la cual en nuestra resolución con la que estamos viendo el juego, que podemos percibirla acá, que es 1920 por 1080, es casi imperceptible, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer que ese avión se vea obviamente mejor en todas las resoluciones? Bueno, hay una configuración que puedo incorporar. Para eso lo que voy a hacer va a ser seleccionar el avión. Y fíjense, acá tengo una configuración que se llama Pixel per Unity. Vamos a colocar el valor del tamaño del avión. En este caso es 32, porque el avión tiene 32 píxeles por 32. Y vamos a dirigirnos hacia abajo y vamos a apretar el botón aplicar. Automáticamente ustedes van a notar que el avión se vuelve un poquitito más grande. Pero vamos a analizar por qué ocurre esto. Bueno, al hacer esa configuración, si nos dirigimos a la pestaña de escena, ustedes al seleccionar el avión se van a dar cuenta que es como que el avión se agrandó de forma tal que si ustedes lo arrastran un poquitito hasta el costado y lo intentan colocar dentro de uno de los cuadraditos que ven en la grilla, se van a dar cuenta que el avión ocupa uno de esos cuadraditos. Con la configuración que nosotros hicimos al momento de seleccionar la imagen y decirle que pixel per unit vale igual a 32, nosotros le estamos diciendo a Unity que puede meter 32 píxeles dentro de este cuadradito. Obviamente que el avión tiene algunos píxeles transparentes, ¿no? Pero bueno, dentro de 32 píxeles, que sería este cuadradito, 32 por 32, ahí Unity representa el avión. Entonces, al hacer coincidir este valor con la dimensión del avión, en términos de unidad de Unity va a ocupar 32 por 32 píxeles. ¿Qué pasa? Quizás un cuadradito es muy chico. Quiero que se vea un poquitito más grande en relación a las unidades de Unity. No hay problema. Simplemente ahora, por ejemplo, lo que hago es utilizando cualquier tipo de múltiplo de 2. Por ejemplo, puedo utilizar 16 y siempre reimportando. Van a ver que el avión ahora automáticamente aumenta en tamaño. Y si yo, por ejemplo, lo desplazo un poquitito, al seleccionarlo, van a notar que ahora el avión ocupa dos cuadraditos. ¿Por qué? Porque obviamente acá pueden entrar hasta 16 píxeles y acá pueden entrar otros 16 píxeles, ¿no? Entonces, bueno, como pueden notar,
Esta es una forma de ajustar esas imágenes. Pero ¿qué pasa? Hay un tema que ahí como que se ve medio borroso, ¿no? Si bien tengo un avión en relación de aspecto bastante interesante, incluso si me dirijo hacia el zoom in, es decir, le quito el zoom, van a ver que esa sería el tamaño del avión en una resolución 1920 x 1080, lo cual está bastante bien, pero aún así es como se ve medio borroso. ¿Qué pasa? Como estoy trabajando en un estilo pixelado, a mí me conviene hacer algunas configuraciones adicionales. Vuelvo a seleccionar la imagen y voy a quitar algunas configuraciones por defecto que tienen que ver acá con el tema del filtro. Unity tiene por defecto para algunas imágenes como un filtro. Piensen en esos filtros que se ponen en las redes sociales. Bueno, tiene una configuración base para los filtros de las imágenes. Para pixelar no está tan bueno porque es como que le agrega algo medio borroso. Entonces lo que voy a hacer es voy a cambiar esta propiedad y le voy a poner sin filtro, que va a ser point. Fíjense que al aplicar es como que esa imagen se va a ver un poquitito más nítida. No sé si lo llegaron a ver. Entonces de esa forma ya tengo un estilo pixelar con una percepción un poquitito más agradable a la vista. También algo que se recomienda hacer es evitar la compresión. ¿Por qué? Fíjense que acá hay una propiedad de compresión, porque si ustedes después corren el juego en otros tipos de equipos, a veces Unity tiene un mecanismo para comprimir las imágenes y eso en el pixel art no queda tan bien, entonces puedo poner sin compresión solo para esta imagen particular. Entonces se va a ver siempre full calidad. Es la imagen del jugador, así que es importante que se vea muy bien. Hay algunas otras imágenes que capaz nos conviene que estén comprimidas, ¿no? Eso ya lo vamos a ir trabajando a medida que vamos clonando este Striker 1945. Bueno, ya hicimos la primera parte, conseguimos el tema del sprite. Vamos ahora a pasar a la programación. Entonces, bueno, vamos a comenzar a programar el movimiento de nuestro avión con Unity Visual Scripting. Para eso seleccionamos el avión, nos dirigimos a el botón agregar componente, buscamos acá el componente Script Machine, que es el componente que nos permite agregar un script visual, hacemos clic, luego presionamos en el botón New para crear un nuevo script visual, ponemos un nombre significativo, en este caso vamos a ponerle avión, y ya podemos empezar a trabajar para que se nos abra la ventana de Visual Scripting. Si no la abre automático, le hacen doble clic en avión y les va a aparecer esta ventanita que es la que pueden programar el script visual. Como queremos ver lo que estamos trabajando, lo que les voy a aconsejar es que muevan esta ventanita un poco y la arrastren aquí abajo en el apartado de consola para poder ver lo que ocurre en tiempo de juego. Ahora bien, para mover el avión vamos a trabajar con traslación. Es decir que lo vamos a trasladar en una dirección, que ya sea horizontal o una dirección vertical. Para trabajar con traslación tengo una unidad en Unity Visual Scripting que se llama Translate. Voy a hacer clic derecho y lo que voy a hacer, voy a escribir Translate y nos van a aparecer distintas opciones. La opción que vamos a elegir va a ser la Transform, Translate, X, Y y Z. Entonces seleccionamos esa unidad. Y ahora vamos a analizar el funcionamiento y a medida que lo entendemos vamos programando. Lo primero que voy a hacer va a ser conectar esta unidad con la unidad Update. Para eso hago clic en esta pequeña flechita y la conecto con la unidad que quiero conectarla. Y ahora para analizar su funcionamiento, fíjense que Translate tiene tres componentes, X, Y y Z, una por cada eje que voy a trabajar. En este caso nosotros estamos trabajando en 2D, así que solo trabajamos con el eje X y el eje Y. Ahora imaginemos que quiero poner un componente, un valor en el eje X y analizar el funcionamiento de mi avión. Y ya en modo de juego puedo ver que mi avión rápidamente salió de los límites de la cámara. De hecho, si yo selecciono el avión, también voy a ver que tengo una vista previa de cómo se ejecuta ese script visual. Y ustedes pueden notar por esas pelotitas en movimiento que se está ejecutando bastante. ¿A qué se debe esa ejecución? Bueno, esa ejecución se debe a que este método onUpdate se ejecuta por cada frame del juego. ¿Se acuerdan que cuando ustedes juegan videojuegos tiene algo que se llama FPS? Y esos FPS determinan qué tan rápido corre el juego.
Acá en Unity también podemos ver qué tan rápido está corriendo este juego que estamos desarrollando. Acá en el apartado Stats puedo hacer clic y me va a salir acá en Graphics los FPS en los cuales está corriendo mi juego. En este caso está corriendo a 400 FPS porque casi no hay nada construido. Pero este dato nos sirve para entender que esto que vemos acá se está ejecutando 400 veces por segundo. ¿Qué pasa? El ojo humano no puede percibir movimiento a 400 FPS por segundo. Entonces, para poder ver cómo realmente se desplaza ese avión, tenemos que hacer una operación que nos va a permitir detectar correctamente el movimiento a lo largo del tiempo. Esa operación es una operación de multiplicación que vamos a hacer ahora. Entonces paramos nuestro juego y ahora vamos a, partiendo desde este valor de X, porque vamos a empezar a movernos en X, voy a hacer clic en esta pelotita y fíjense que ahí automáticamente Unity se da cuenta, che, ¿querés hacer una operación con este valor? Si quiero hacer una operación de multiplicación, porque se acuerdan que les dije que era una operación de multiplicación. Y ahí voy a multiplicar dos valores. El valor 1 me parece que está bien porque voy a trabajar primero con ese valor. Quiero mover 1 nomás. Pero ahora me falta multiplicar por esa otra cosa que me va a permitir detectar bien el movimiento. Esa otra cosa se llama delta time. Entonces vengo acá al valor A porque en el valor 1 ya tengo, en el valor B ya tengo 1. Vengo acá y voy a buscar get delta time. Y fíjense, automáticamente ahora voy a correr el juego. Y ustedes se van a dar cuenta que la forma de moverse va a cambiar un poquitito. Fíjense que ahora va a ser perceptible al ojo humano. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque esa variable getDeltaTime es una variable mágica que nos provee Unity, con la cual nosotros podemos normalizar el comportamiento de movimiento, es decir, ajustarlo para que el ojo humano lo pueda percibir de forma acorde. Felicidades, acaban de hacer su primera operación frame independent, o sea que es independiente de los frames que corre ese videojuego. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en algunas máquinas el juego corre rápido, en otras máquinas el juego corre lento. Entonces utilizamos la variable getDeltaTime, o sea la variable se llama deltaTime, get sería obteneme la variable deltaTime, para hacer esa operación y poder percibir el movimiento de forma adecuada independientemente de la cantidad de frames que corremos el juego. Bueno, perfecto. Vamos a pasar ahora a poder ingresar nosotros el valor en el cual queremos desplazarnos en X. Entonces, tengo dos valores acá en esta multiplicación que son de mi interés. El primero se toma de la variable mágica deltaTime y el segundo es este valor 1. A mí me gustaría que este valor 1 no se tome de acá de forma hardcodeada, así se dice porque el valor está de forma estática ahí, es un 1 ahí colgado. A mí me interesaría tomar ese valor de otro lado. Y la pregunta es de dónde lo podría tomar. Bueno, yo lo podría tomar de algo que se llaman axis en Unity. Los axis son unas configuraciones por defecto que tiene Unity que te va a dar un valor numérico en función de la tecla que presionas. Obviamente que eso puede parecer un poco abstracto, pero van a ver que es muy útil, porque especialmente para hacer cálculo de traslación está re bueno. Porque si vos apretás, por ejemplo, la tecla D, podés obtener un valor de 1. Y si apretás la tecla A, podés obtener un valor de menos 1. Y eso lo podés utilizar para definir movimiento hacia la derecha o movimiento hacia la izquierda. Vamos a hacerlo entonces. Lo que hacemos es, queremos cambiar este valor 1 por un valor del axis. Y vamos a poner getAxis. Recuerden que siempre get es para obtener. Ahí estoy escribiendo todo con mayúscula, pero no se preocupen. A Unity le da igual si buscan en mayúscula o minúscula. Y acá getAxis, axis name. En este caso voy a ingresar esto. Y el axis que a mí me interesa tiene un nombre por defecto, que es el nombre horizontal. Esto sí tiene que escribirse tal cual. Horizontal. Como lo ven ahí, la primera H, o sea la H en mayúscula. Entonces vamos a funcionarlo, vamos a hacerlo funcionar y lo analizamos en funcionamiento. Vamos a modo play. Y acá fíjense, si tengo seleccionado mi avión, el script se reproduce pero no pasa nada. Ahora yo voy a apretar la tecla D y van a ver que el valor cambia en X. Aquí ustedes pueden percibir eso. Voy a apretar la tecla A y van a ver que cambia en menos X, es decir, el valor decrementa.
Entonces, si me muevo en D, el valor incrementa, y si me muevo en A, el valor decrementa. Cuando yo presiono la tecla D, incluso la tecla de flechita, estoy obteniendo un valor positivo en X. Y cuando presiono la tecla A o la tecla flechita hacia la izquierda, estoy obteniendo un valor negativo en X. Eso me va a permitir a mí tener movimiento horizontal, como ustedes pueden ver ahí, que es de izquierda a derecha. ¿Qué pasa? Lo mismo puedo hacer para obtener movimiento vertical. Vamos a hacerlo. Entonces, estamos acá en nuestro script y ahora que ya tenemos bastantes unidades, podemos también presionar el botón Full Screen para trabajar un poquitito más cómodos. Y vamos a incorporar, como dijimos, movimiento vertical. Si el movimiento horizontal es en X, en 2D el movimiento vertical es en Y. Entonces lo que yo puedo hacer es duplicar esta operación, solo que aplica a otra componente. Por ejemplo, puedo agarrar, seleccionar estas tres unidades, manteniendo apretando el botón Shift, hacer Control C y Control V, la mítica técnica del programador, y automáticamente copié y pegué esas unidades. Ahora, este valor que ustedes ven acá, al cual yo quiero aplicar, ahora va a ser el movimiento en Y. Entonces puedo conectar este valor a el componente Y para decir que también me muevo en Y. Si yo lo dejo así, el problema que voy a tener es que obviamente estoy tomando el valor de los mismos axis. Entonces, vamos a probarlo. Lo que voy a hacer va a ser salir del modo full screen y apretar play. Y si yo aprieto, van a ver que ahora me muevo en diagonal. Entonces, como pueden ver, el tema es que ahora me muevo en diagonal. ¿Por qué? Porque al apretar A y D, lo que está ocurriendo es que se está aplicando, ¿no?, una magnitud de traslación tanto en X como en Y, dando un movimiento en diagonal. Eso sería perfecto si yo quisiera que se comporte así. En este caso yo no quiero que sea así, quiero que A y D sea para horizontal y W y S sea para vertical. Por lo cual lo que tengo que cambiar es el axis del cual se obtiene el valor. Salimos de modo juego y ahora en vez de tomar eso del axis horizontal lo voy a tomar del axis vertical. Lo tengo que escribir tal cual, obviamente. Escribo acá vertical. Y automáticamente al momento de probar el juego van a ver que ahora pueden utilizar la tecla AWSD para tener tanto movimiento vertical W y S y horizontal A y D. Todavía es medio lento, pero no se preocupen, ahora vamos a solucionar para darle un poquitito más de velocidad a este movimiento. Entonces tenemos movimiento, pero tenemos un problema, nos movemos muy lento y eso es tremendamente aburrido en videojuegos de aviones, por lo cual vamos a tener que incorporar una segunda magnitud para poder tener velocidad en nuestra operación. Para hacerlo, venimos nuevamente acá a nuestro script visual, vamos a poner esto en full screen y como dijimos, tenemos que incorporar un nuevo valor, en este caso numérico, para que sea parte de esta operación de multiplicación y nos represente un valor de velocidad. ¿Por qué? Porque los valores que estamos obteniendo desde los axis son valores que van de 1 a menos 1. Entonces es como que si ustedes se están moviendo a 1 km por hora, básicamente. No nos sirve, necesitamos más velocidad para más diversión. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que incorporar un nuevo valor, clic derecho, agregar nodo, y acá pueden incorporar un valor entero, por ejemplo. Escriben entero, integer, y entero literal, y ahí pueden, por ejemplo, vamos a suponer que necesitamos una velocidad de 5 para ir un poquitito más rápido. ¿Qué pasa? ¿Cómo hago que este valor tome parte de la operación? Bueno, tengo que multiplicarlo por los dos valores. También fíjense lo siguiente, acá estoy teniendo get delta time acá y get delta time acá, con lo cual acá tengo unidades repetidas. Yo podría simplificar un poquitito esto, por ejemplo, podría hacer algo como esto. Podría reorganizar esto acá, moviéndolo un poquito para acá. Podría eliminar esto. Y este delta time podría venir acá y conectarse a este. De esta forma, ustedes van a ver que se estarían simplificando un delta time. Pero van a decir, acá queda horrible, esto acá en el medio colgado. Es cierto, pero si ustedes lo prueban, se van a dar cuenta que igual funciona. Vamos a probarlo.
Ahí nos movemos, como pueden ver, y a pesar de esa organización medio rara ahí, se sigue funcionando porque se obtiene el valor de delta time y lo obtengo a través de esa unidad. Es el mismo en cada frame ese valor. Pasamos a full screen y ahora, como les decía, una segunda operación de multiplicación que va a tomar el valor de b. En este caso, el valor de b no se va a tomar directamente de lo que sería el axis. Lo que voy a hacer es hacerlo así. Vengo, agrego una segunda operación de multiplicación, escribo multiply. Y lo que voy a hacer es que la primera operación de multiplicación, que es esta que tengo acá, desconecto estas configuraciones, va a ser entre delta time y el axis. Este va a ser el valor de A. Y el valor de B va a ser este valor acá. De esta forma, lo que yo estoy haciendo es, a esta operación de multiplicación, le estoy agregando una tercer componente, que en este caso sería este número que va a representar la velocidad. Porque tengo la primer componente, que es el valor de delta time, el valor que se toma del axis y el valor de la velocidad que yo quiero agregar. De esta forma voy a tener un movimiento que es frame independent, es decir, que se puede percibir a lo largo de cada frame y a la vez está afectado por una velocidad que yo puedo definir. ¿Qué pasa? Esto solo lo estoy haciendo en Y. Van a ver que al momento de correr el juego, la velocidad es mayor en Y, pero en X me estoy moviendo bastante lento. Entonces yo debería replicar esa operación en la componente X. Salimos del modo juego y vamos a hacer ese mismo ejercicio. Podemos copiar la multiplicación y recuerden, ahora esta multiplicación no se hace de forma directa, sino que lo que se hace es que el valor A es el horizontal por delta time. A veces sale esto cuando ahí. Entonces ese sería el primer valor y este va a ser el valor de A. Y acá, por ejemplo, lo que pueden hacer es reorganizar un poquitito más. Recuerden que la multiplicación es en este caso conmutativa, así que no importa en qué orden va. O sea, da lo mismo que el entero sea A y que la segunda multiplicación sea B. O sea, pueden quitarlo y así reorganizan un poquito mejor. Este sería el valor de A, este sería el valor de B. Acá, como va a ser la misma velocidad tanto horizontal como vertical, es indistinto. Pueden hacer velocidades diferentes si ustedes quieren. Y lo mismo va para el valor de B de la otra multiplicación. Simplemente lo hice así para que sea un poquito más ordenado el script visual. Porque si yo lo haría al revés, es como que tendría que traer esto acá y se van a cruzar el gráfico. Y la gracia del script visual es que se note que es visual y se puede interpretar visualmente, ¿no? Entonces, ahí tengo un script visual un poquitito mejor armado. Y para resumir, ¿qué estamos haciendo? Estamos utilizando la unidad de traslación y esa unidad lo que hace es toma valor positivo o negativo en función se presiona una tecla, ya sea A o D para el caso de horizontal o las flechitas correspondientes, o W y S para el caso vertical. Tomo un valor, ya sea positivo o negativo, que va a determinar mi dirección de movimiento. Se multiplica ese valor por delta time. ¿Para qué? Para que se pueda percibir ese movimiento independientemente los frames a los que corre el juego. Lo estoy haciendo independiente del frame rate. Y además tengo un tercer valor que forma parte de esa operación de multiplicación, que es la velocidad que yo quiero aplicar en mi movimiento. Que puede ser 5, puede ser 10, puede ser el valor que quieran en función del movimiento que ustedes estén armando y en función de qué tan frenético lo quieran hacer. Capaz después agarran un power up y se duplica esa velocidad de movimiento, como bien pasa en Striker 1945. Y de esos valores se obtienen los valores de desplazamiento en X y en Y. Vamos a hacer la prueba final. Salimos del full screen. Y ahora en modo de juego tenemos el movimiento de nuestro avión. Lo cual, como pudieron ver, es bastante interesante cómo se solventa esto. ¿Qué pasa? Si por alguna razón yo me alejo de la cámara, perdí el avión y obviamente no lo vuelvo a ver.
Por lo cual, ahora, como última tarea, va a ser interesante para nosotros programar el límite de movimiento teniendo en cuenta las posiciones del avión.